Dicen que la locura tiene un límite, que en algún punto lo que escuchas en tu cabeza ya no eres tú, sino otra cosa. Esta es la historia de un hombre común, uno que podrías haber saludado en la calle, sin saber que por dentro se estaba pudriendo. Y no por enfermedad, no por maldad, sino por algo que no era suyo, algo que no era humano. Darío Ramírez era contador público, tenía 34 años, vivía solo en un pequeño departamento, en un edificio antiguo de Guadalajara. Tenía una rutina repetitiva, silenciosa, casi monótona. Se levantaba a las 6, trabajaba de 8 a 5, regresaba, cenaba solo, leía un poco y dormía. Nunca se metía con nadie, nunca salía de fiesta, nunca generaba problemas. Sus vecinos apenas sabían su nombre. Lo curioso es que nadie, absolutamente nadie, imaginaba lo que sucedía dentro de su departamento cada madrugada. Porque a partir de las 3:15 de la mañana, todos los días, Darío escuchaba pasos, lentos, suaves, pero muy reales. Los pasos se escuchaban en el pasillo que conectaba su sala con la recámara. No eran ruidos fuertes ni agresivos. Más bien, parecían el andar de alguien descalzo, como si estuvieran caminando sin rumbo, una y otra vez. Al principio, creyó que era el vecino de arriba, pero los sonidos venían de dentro. Pensó que tal vez estaba soñando, pero los sonidos lo despertaban cada noche a la misma hora. Intentó cambiar de cama, dormir en el sillón, incluso irse a casa de su hermano algunos días. Ahí, los sonidos no aparecían, pero en cuanto regresaba a su departamento, volvían. Después de un mes de no dormir bien, Darío compró una cámara con micrófono y la instaló en su recámara. Quería saber si era su mente jugándole una mala pasada, pero al revisar las grabaciones, lo que encontró fue aún más perturbador. No había nadie visible, pero sí se grababa una respiración profunda, lenta, casi pegada al micrófono, como si alguien estuviera parado justo frente a la cámara. Nadie podía explicarlo, nadie lo entendía, pero a partir de ese momento, los pasos se convirtieron en susurros. Las voces llegaron semanas después. Al principio eran tan débiles que Darío pensaba que era la televisión del vecino, pero no venían de fuera, venían de adentro. No eran pensamientos suyos, no eran recuerdos, eran frases completas que no tenían sentido. Frases como "ella te vio" o "no dejes que te siga". A veces eran preguntas, a veces órdenes, pero siempre aparecían cuando estaba a punto de quedarse dormido, como si algo lo esperara en ese umbral entre la conciencia y el sueño, algo que quería entrar. Conforme pasaban los días, las voces eran más claras. Ya no solo hablaban, ahora parecían tener personalidad. Había una voz grave, autoritaria, otra más aguda, casi burlona, y otra que simplemente repetía palabras. Las voces no lo insultaban, no lo provocaban, solo hablaban, como si estuvieran platicando entre ellas, dentro de su mente, sin que él pudiera controlarlo. Lo más perturbador era que cuando se despertaba, a veces encontraba frases escritas en hojas sueltas, con su propia letra, pero sin recordarlas. Darío empezó a cambiar. Sus compañeros de trabajo notaron que estaba más distraído, que hablaba solo, que se quedaba mirando a la nada. Él se justificaba diciendo que estaba cansado, que no dormía bien,
pero la realidad era otra. Sentía que su mente ya no le pertenecía, que esas voces lo conocían más que él mismo. Y lo peor era que empezaba a confiar en ellas, porque cuando las obedecía, el ruido de su cabeza se detenía. Solo así lograba dormir. El 14 de abril, Darío desapareció. No avisó a nadie, no fue al trabajo. Su celular estaba apagado. Cuando regresó, 48 horas después, llevaba la misma ropa, ojeras profundas, pero una tranquilidad que daba miedo. Dijo que había tenido una crisis de ansiedad y que se fue a un hotel a descansar. Nadie sospechó nada, pero esa misma noche encontraron el cuerpo de una mujer a 15 cuadras de su departamento. Estaba acostada boca abajo, sin signos de violencia ni heridas, solo una espiral perfecta tallada en su espalda, con algo parecido a una cuchilla quirúrgica. La noticia no generó tanto ruido en los medios, pero algo en la expresión de Darío al leerla fue extraño. No era sorpresa, no era miedo, era algo más parecido a satisfacción. Nadie lo notó, pero él sintió algo dentro de sí que jamás había sentido: silencio. Esa noche durmió sin voces, sin susurros, sin respiraciones, solo silencio. Y por primera vez sintió paz, como si las voces hubieran sido saciadas. Al revisar la cámara de seguridad esa noche, Darío encontró algo diferente. Durante 6 horas, una silueta se quedó parada junto a la cama. No tenía rostro, no se movía, solo estaba ahí, inmóvil. Y al fondo del audio, apenas perceptible, se escuchó una frase que lo congeló: gracias, Darío, uno menos. En los días siguientes, Darío comenzó a escribir sin darse cuenta. A veces despertaba y encontraba páginas enteras llenas de frases que no recordaba haber escrito. Eran oraciones cortas, pero intensas. No fue suficiente. La espiral continúa. Mira sus ojos, ahí los sabrás. Las letras eran suyas, la tinta también, pero no recordaba tomar el bolígrafo. Era como si su cuerpo escribiera mientras dormía, guiado por algo que no era él, algo que lo usaba como un canal. El cuaderno se convirtió en una especie de guía. Cada vez que encontraba nuevas frases, las seguía. Si decía, ve al parque, él iba. Si decía, no vayas al banco hoy, él obedecía. Las voces ya no lo atormentaban, ahora lo dirigían, como si poco a poco lo estuvieran moldeando, preparándolo para algo. Empezó a sentir que cada día tenía un propósito, aunque no lo entendiera del todo. Y mientras más obedecía, más fuerte se sentía. Lo que Darío no sabía es que cada orden cumplida coincidía con un nuevo crimen. Cada víctima aparecía días después de que él anotara una nueva frase. Y cada cuerpo tenía el mismo símbolo, la espiral. Era como un ritual, pero Darío no sentía culpa, no sentía nada, porque su mente ya no le pertenecía. Era como si lo hubieran vaciado por dentro, y ahora algo más habitaba su cuerpo. Una tarde lluviosa, Darío caminaba por el centro como si algo invisible lo guiara. No tenía rumbo, pero no parecía perdido. De pronto, se detuvo frente a un hombre que vendía discos piratas. El tipo levantó la mirada y se le quedó viendo fijamente. No dijo una sola palabra, pero Darío sintió que su cuerpo se congelaba. No por miedo, sino por reconocimiento, como si lo conociera de otra vida, como si esa mirada lo estuviera leyendo por dentro.
Aquel hombre tenía los ojos completamente negros. No tenía esclerótica blanca, solo dos esferas oscuras, inexpresivas, que parecían absorber la luz. El hombre le entregó un pequeño paquete envuelto en papel periódico. No le pidió dinero, no le dijo nada, solo se lo puso en las manos y luego desapareció entre la multitud. Darío no sabía por qué, pero sintió que debía llevarlo a casa. Cuando lo abrió, encontró una grabadora de cassette vieja, cubierta de polvo, y una cinta con una etiqueta que decía 3:15 AM, no romper la cadena. Dudó no escucharla, pero las voces, que ya habían regresado esa semana, le dijeron al unísono: hazlo, ahora. Al reproducir la cinta, escuchó algo que lo dejó paralizado. Eran sonidos de su propia habitación, la respiración, los pasos, el crujir de la madera y luego su propia voz hablando con alguien más. Pero él jamás había dicho esas palabras. En la grabación, él preguntaba: ¿cuántos faltan? Y una voz grave le respondía: 5 más. Después de eso, verás lo que hay del otro lado. Lo más escalofriante fue que hacia el final de la cinta se escuchó otra voz, aguda y burlona, que dijo: esta cinta llegará a tu sucesor, como llegó a ti. Darío entendió entonces que él no era el primero. Mientras los crímenes aumentaban, la policía estaba completamente desorientada. Las víctimas no tenían conexión entre sí. Un joven estudiante, una anciana, un taxista, una maestra jubilada. Las muertes no mostraban violencia visible. Siempre aparecían en lugares distintos, sin cámara cerca, sin testigos. Solo la espiral grabada en el cuerpo con una precisión quirúrgica. Los forenses no podían explicar cómo morían. Era como si simplemente dejaran de estar vivos. No había traumas, ni envenenamiento. El corazón simplemente se detenía, como si algo invisible se los llevara. Los criminólogos empezaron a hablar de un posible asesino serial, con trastornos profundos, pero el perfil no encajaba con ningún patrón conocido. Era meticuloso, silencioso, casi invisible. No dejaba rastros ni motivos. La prensa comenzó a llamarlo el vacío, por la forma en que eliminaba a sus víctimas sin dejar evidencia. Nadie imaginaba que ese hombre misterioso trabajaba entre ellos, saludaba a sus vecinos y llevaba la contabilidad de una empresa como si nada pasara. Darío observaba las noticias con una mezcla extraña de distancia y cercanía. No sentía orgullo, no sentía miedo, solo esa sensación de estar cumpliendo algo, como si su vida, antes vacía, ahora tuviera sentido. Pero también sentía que el final se acercaba. Las voces se volvían más exigentes. Los mensajes en su cuaderno eran más oscuros. Uno de ellos decía: estás por cruzar, no hay regreso. Y Darío empezó a tener sueños extraños, donde estaba frente a un abismo y alguien lo llamaba desde el fondo. Faltaba una sola víctima, así lo decían las voces, así lo repetían los sueños. Darío ya no tenía dudas, solo necesitaba encontrarla. No sabía quién era, ni cuándo llegaría, pero lo sentiría. Eso lo tenía claro. Hasta que una noche, mientras caminaba por una tienda de autoservicio, la vio. Una niña de no más de 10 años, con una espiral dibujada en la libreta que cargaba en las manos. Era perfecta, idéntica. Su mirada era triste, pero fija en él. No lo conocía, nunca se habían visto, pero Darío supo.
con un frío helado en el pecho, que ella era la última. Esa noche no pudo dormir. Las voces no lo dejaban, lo presionaban, lo gritaban. Es ahora, hazlo, cierra el ciclo. Pero Darío dudaba, no porque sintiera culpa, sino porque por primera vez en años sintió miedo. No miedo a ser atrapado, sino miedo a lo que pasaría si terminaba. ¿Qué venía después? ¿Qué significaba cruzar? ¿Qué había más allá? Esa espiral no era solo un símbolo, era una puerta y estaba por abrirse. Darío lloró por primera vez desde que todo empezó, porque en el fondo no quería saber la respuesta. Esa madrugada, a las 3:15 de la mañana, Darío tomó la grabadora, la cinta, el cuaderno y salió de su departamento. Caminó por las calles vacías hasta llegar al cruce donde comenzó todo. Ahí dejó el paquete en una banca con una nota. Ya vine otro, yo ya cumplí. Luego se metió al callejón oscuro que siempre evitaba y desapareció. Nunca más se supo de él. Solo encontraron la grabadora, que aún funcionaba, y una nueva voz, distinta, más joven, que decía: ¿estás listo para escucharme? ¿Y si no era locura? ¿Y si hay algo que usa nuestras mentes como puertas? ¿Y si las espirales no son dibujos, sino sellos que se abren desde dentro? Esa historia es ficticia, pero si alguna vez escuchas una voz que no es tuya, si sueñas con símbolos que no conoces, asegúrate de no obedecerla, porque tal vez, y solo tal vez, no seas tú quien piensa, sino eso que está tratando de entrar.